recuerden los términos, ya hemos hablado hace una semana, tenemos que recordar nuestros términos, manejarlos adecuadamente. Entonces, la eficacia, o sea, la capacidad para erradicar al parásito de todas estas medidas que están acá, es similar, ¿no? Es igual, metronidazol, fenilazol, nitazoxanida. Lo que varía, por ejemplo, nitazoxanida respecto a los tres anteriores es el espectro, porque nitazoxanida no solamente actúa en Yardes, sino también en los gusanos, ¿no? O sea, en los helmintos, en el ascaris, en el oxuro, también puede actuar nitazoxanida. Es un antiparasitario de amplio espectro, ¿no? En tu amoeba. Pero después, lo que es de los nitroimidazoles, los tres tienen una eficacia similar. ¿Cuál es la diferencia? Es el cumplimiento. ¿Por qué el cumplimiento puede ser la diferencia? Porque el metronidazol hay que darlo 5 días. En cambio, tinidazol y cenidazol, ¿cuánto es? Un día, en monodosis. Entonces, eso te puede garantizar cumplimiento. Lo tomo una sola vez, dosis única y se acabó. Claro, un poco más caro, eso sí es verdad también, pero está igual disponible. Y en términos de cumplimiento se puede garantizar un poco más con los 2 segundos que con el primero, que con el metronidazol. Después los efectos adversos son parecidos, ¿no? Y la probabilidad, claro, de que haya sabor metálico, dolor abdominal, cefalea, ahí el riesgo de neuropatía, quizá un poquito más alta con metronidazol, porque lo vamos a estar usando más tiempo, ¿no? Pero también podría darse con los otros medicamentos. Nitazoxanida no es monodosis, son 3 días de tratamiento, ¿no? Para garantizar su eficacia. Similar a los anteriores, repito, pero con un espectro mayor, espectro, cobertura, como le quieran llamar, un poco mayor. Después furazolidona es alternativo para Giardia, se usa mucho en diarreas, ¿no? Pero no es un fármaco de primera línea en la actualidad. Ya vamos a llegar a ese punto y vamos a ver que acitromicina, pues por ahí las quinolonas, por ahí la ceftriaxona son fármacos de primera línea en comparación con la furazolidona en las diarreas disentéricas, ¿no? Y el albendazol, porque a veces inclusive en nuestros casos clínicos, o había puesto algún caso que tenía neurocitis cercosis con giardiasis, ¿no? Porque pueden coexistir a veces los parásitos, sobre todo los desnutridos. Y entonces, si ya le estamos dando tratamiento para el cisticerco, ya no es necesario darle metronidazol, porque el cisticerco, ¿no? Va a recibir ¿cuántos días de tratamiento? ¿Cuántos días de tratamiento recibe el cisticerco? La neuroidosis, con albendazol. 10 a 14 días. ¿Y cuántos días son necesarios para erradicar la Giardia? 5. O sea, si ya está dando 10 días para el cisticerco, ya se murió también que ya la Giardia. Ya no hay por qué agregarle a un tratamiento para cisticerco, ya no habría por qué agregarle tratamiento para Giardia si estuvieran los dos juntos. Después aquí, interesante que la sensibilidad del ascaris lumbricoides, que no es tan frecuente como el oxiuro, pero hay, ¿no? Sobre todo que tienen más problemas de nutrición, mal saneamiento, es mayor que al del oxiuro, ¿no? El ascaris es un solo día de tratamiento, es una monodosis en realidad, ¿no? Que se da como dosis única o se puede partir 2 veces al día, pero es una dosis de un solo día, ¿no? Y albendazol, mebendazol, los conocidos azoles que son eficaces para este efecto. Y para el oxiuro, en cambio, hay dosis repetida, como ustedes saben, una suerte de garantía que no había una reinfección, ¿no? O de que algún familiar, capaz que también tiene el problema, o otro niño no lo ha vuelto a reinfestar, ¿no? Entonces, albendazol una monodosis, pero luego a los 15 días se repite nuevamente la misma dosis con una suerte de garantía, y hay que sumar las medidas de higiene personal y la ropa y los parientes, ¿no? del niño, ¿no? Entonces, eso brevemente respecto a este punto. Después, en neurocistercosis ya nos han hablado sus compañeros. Entonces, acá solo para recordar pues, las lesiones de tipo vesicular, ¿no? Algunas se clasifican como granulosas, también tienen sus fases la neurocistercosis. Lo importante, otra vez la terminología, pues es necesario, porque inclusive los mismos que utilizan o hacen, dicen acá, por ejemplo, dicen cisticercosis, ¿qué dice acá? Viable, es decir, estas lesiones son viables, es decir, ahí está todavía el vivo, digamos, el parásito, ¿no? Y si está viable, inclusive, hablaremos de viable como vivo, necesita tratamiento cisticida. Inclusive se considera que para el cisticerco en degeneración
pueda considerarse el tratamiento antiparasitario. Pero si ya se está degenerando, yo probablemente, pero mejor se considera. Solo no se usa el cisticida cuando el parásito pues está muerto, ¿no? Y la calcificación es una evidencia que está muerto. Entonces, ¿qué tratamiento, la palabreja esta que tanta molestia les ha producido, qué tratamiento se da para el paciente que tiene lesiones calcificadas? Es un tratamiento sintomático. ¿Por qué es un tratamiento sintomático? Porque si ha tenido epilepsia, se da anticonvulsivante. Si tiene cefalea, se da un analgésico, ¿no? Si tiene hipertensión intracraneana, se hace una derivación y se da pues un diurético osmótico, qué sé yo. Es un tratamiento sintomático, de acuerdo a la clínica que tenga. Pero ya no se da tratamiento cisticida, o si quieren ustedes tratamiento etiológico, pues no, en todo caso podría discutirse la palabra etiológico, pero no hay tratamiento cisticida acá, ¿no? Acá sí, acá no, acá hay solo tratamiento sintomático. El quiste gigante que puede producir hidrocefalia y que puede requerir exéresis, ¿no? Extirpación, exéresis, en fin, neuroendoscópica, lo que sea. En todo caso tendrá que retirarse, ¿no? Más derivación ventrículo peritoneal, ¿no? Que también lo han mencionado por algunos de los expositores. Y los que están ubicados en las cisternas, pero son más bien pequeños, a veces se decía neurodermosis racemosa, ¿no? Como si fueran racimos de uvas, decían, ¿no? Pero eso ya casi no se ve, no es tan habitual que haya tantos ahí, ¿no? Más bien son un poco menor y más que obstrucción, pues ocupan un poco de espacio, pero no generan obstrucción hidrocefalia propiamente dicha como esta, ¿no? Pues de acá puede haber también exéresis y sí hay tres situaciones, ¿no? La aranoiditis, ¿no? La inflamación de la aranoides, la encefalitis, ¿no? Cuando hay un cuadro difuso que genera pues inflamación del encéfalo, de parte de la corteza, de encefalitis, y la neurocercosis ocular, ¿no? La del globo ocular, que no debe darse cisticida. Ahí sabemos todos que no se administran pesticidas, ¿ya? Porque si agrava el compromiso inflamatorio, se puede perder la visión. Esto es clínica, de manera que no lo vamos a leer, queda ahí la referencia, simplemente los primeros son los más frecuentes. Interesante que la cefalea pueda no ceder con analgésicos comunes, a veces se confunde con un tumor cerebral, porque como no calma bien o calma poco con los analgésicos comunes, ahí se piensa pues de que, y como tiene hipertensión intracraneana y vomita, ¿no? Dice que esto es un tumor capaz, ¿no? Entonces, hasta que la imagen muestra que es un cisticerco. Bueno, después los otros síndromes se van a dar de acuerdo a la ubicación, ¿no? Pueden haber cuadros psicóticos, pueden haber meningio, acá el compromiso óptico, pero puede ser de otro par craneal, ¿sí? La encefalitis, ¿no? Más frecuente en niños, cuidado, ¿no? Porque hay un poco el proceso de desarrollo cerebral sumado a múltiples lesiones facilita un poco la encefalitis, ¿no? Entonces esos son los cuadros. Bien, el criterio diagnóstico fundamental es neuroimagen, ¿no? Porque aunque la serología sea positiva, podría ser positiva y ya el cisticerco está muerto, o podría haber un cisticerco en el músculo, ¿no? Si hay un cisticerco en el músculo, el Western blot va a salir positivo y no tiene nada que ver la viabilidad del que está en el cerebro, ¿no? Entonces, la imagen es clara, ¿no? La imagen es clara. La forma de epilepsia va a depender de la localización cortical. Generalmente son intraparenquimatosos estos cisticercos, ¿no? Y de acuerdo pues a su ubicación ya dijimos que pueden dar diferentes síndromes, ¿no? Y obviamente otra vez acá está el término, acá dice porque tal cual tomado de la guía peruana, ¿no? Si hay calcificaciones, solo tratamiento sintomático, ¿no? Entonces hace un momentito algunos me decían, sí, pero hay algunos términos que sí, pero son términos que son los que se usan, pues no están en la guía, yo no los he inventado, ¿no? La viable, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que manejarlos, porque son los que están en uso, son los que se aplican. Bueno, claro, cerrada esa cuestión, acá está el tratamiento cisticida con dos fármacos que ya conocemos. Ahora, los quistes grandes generalmente están asociados a hipertensión intracraneana. Entonces debe haber pues una exéresis, alguna cirugía de por medio, antes de o junto con la terapia cisticida, ¿no? Sola a veces, otra vez acompañando, sería la idea.
Y esta parte es importante. Generalmente va a venir una pregunta de esto, por lo menos de aquí en 15 días, y una pregunta también por lo menos relacionada con esto en el examen, pues, ¿no? Porque este es el esquema de tratamiento. Pero, insisto, jóvenes, tenemos que conocer algunas características, pues, de los medicamentos. Por ejemplo, el albendazol ha demostrado en la mayoría de estudios ser algo superior al praziquantel para erradicar el cisticerco, sobre todo si es una lesión única. Hay varios estudios de esos, no sé si alguno mencionó su compañero, me parece que alguien mencionó algo. Si hay un solo quiste, el albendazol, inclusive no solo es eficaz, sino que previene la posibilidad de que desarrolle después epilepsia. Hay trabajos sobre eso que están descritos. Bueno, entonces ese es un aspecto interesante. Otro es que el metabolito del albendazol también tiene efecto cisticida, que es el sulfóxido de albendazol. Está descrito ese metabolito para el albendazol. Entonces, que digamos, tiene actividad. Pero ese metabolito, ¿no?, reduce las concentraciones de praziquantel. Entonces, cuando hay más de 2 quistes, a partir de 3, ¿no?, se da terapia combinada. La idea es que se produzca una sinergia, porque tiene mecanismos de acción diferentes. Ya no vamos a hablar de la fumarato reductasa, que es la disponibilidad de glucosa, que es la acumulación de calcio, eso es farmacología básica, ¿ya? Pero tiene mecanismos diferentes, por lo menos debo acordarme que son diferentes, aunque no sé exactamente cuáles. Y al dar 2 fármacos que tienen mecanismos diferentes juntos, se produce una sinergia de qué tipo, o debería producir una sinergia de qué tipo. Me voy a explicar. Cuando uso, por ejemplo, ceftriaxona con amikacina. Ceftriaxona actúa en la pared y amikacina en la cinta proteica. Los dos atacan a la pseudomonas, al bicho que ustedes quieran, a la E. coli. Eso genera una sinergia de potenciación, porque son mecanismos de acción diferentes utilizados sobre una misma bacteria. En este caso debería ser así, pero no es así, es una sinergia de suma nada más. ¿Por qué? Porque el albendazol está reduciendo las concentraciones del praziquantel, lo está disminuyendo. Entonces le está quitando un poco de eficacia, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. Después la dexametasona. ¿Qué hace la dexametasona con estos medicamentos? Que siempre se va a usar dexametasona para reducir la inflamación. Aumenta la eficacia, los niveles de eficacia del albendazol, pero reduce la de praziquantel. O sea, el praziquantel siempre pierde. El praziquantel pierde. Con la dexametasona o con el albendazol pierde eficacia, reduce su efectividad. Sin embargo, queda efecto suficiente para ayudarle al albendazol. A pesar de que lo maltratan, le ayuda al albendazol a erradicar cuando hay más de 2 quistes. Esto lo ha tomado de la norma peruana, ¿no? Entonces, pues así lo que sabemos. Con la cisticercosis subaracnoidea hay que tener cuidado, como dijimos, que no sea aracnoidítica, ¿ya? Que no haya inflamación del aracnoide. Si es racemosa, todavía se puede considerar, mientras no hay hipertensión, el tratamiento pues con el albendazol, los drenajes con la válvula correspondiente, los corticoides si hay cierto grado de compromiso inflamatorio, pero que no sea una aracnoiditis franca, ¿no? O se quiere prevenir en todo caso la inflamación, pero no haya una aracnoiditis franca. Y esta parte de acá hay que tenerla presente también. De acá va a venir preguntas seguramente, porque este cuadro es muy preciso, digamos, ¿no? Te dice las formas y el tratamiento, no las formas, ¿no? La parenquimatosa, que es la que da más manifestaciones sintomáticas. Otra vez acá, en inglés le ponen terapia sintomática, en inglés. Justificado hoy día porque les han puesto sintomática. No es palabra rara, es palabra que hasta en inglés se usa, terapia sintomática, para las convulsiones, para el dolor, ¿no? Y los esteroides para reducir un poco la respuesta inflamatoria. Se da terapia sintomática, se da terapia antiemítica o cisticida, ¿no? En el parenquimal, ¿no? Y puede haber terapia quirúrgica. Cuando es subaracnoideo, entonces hay 2 posibilidades. Si hay aracnoiditis, como si hay encefalitis, o si hay cuadros oculares, no está indicado por los fármacos cisticidas, solamente la terapia sintomática, ¿no? Entonces con analgésicos, ¿no? Si hay convulsiones y esteroides para inflamación. Y cuando están en las cisternas, puede considerarse, obviamente, porque hay hipertensión, una derivación, que no sé cuánto, bueno, eso ya quirúrgico, y el manejo con esteroides. Aquí, siempre y cuando no haya pues aracnoiditis o encefalitis, sí se puede dar el tratamiento, como dice por acá arriba, con albendazol, por ejemplo.
y la intraventricular, que requiere derivaciones. Se puede usar los antiparasitarios y a ver, hay que extirpar a veces al bicho. ¿Ya? Entonces, eso brevemente de cisticerco, de los neuroticoides. Y de malaria, también algunas cosas. Estos son las partes del ciclo biológico. No está todo más complejo y más detallado, como ustedes saben, pero está la fase, digamos, de esporozoito. Estos son los esporozoitos que están dentro del batir. Bueno, total que acá actúan fármacos esquizonticidas semanas, que son la mayoría. Las aminoquinolinas son esquizonticidas semanas. ¿Cuáles son las aminoquinolinas? A ver, despertando algunos ahí al fondo. ¿Cuáles son las 3 aminoquinolinas que conocemos, que usamos normalmente?